Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Laura Bonilla Jaramillo, soy estudiante de la carrera de comunicación. El tema que voy a presentarles es la investigación cuantitativa y cualitativa explorando la transdisciplinariedad. Esta exposición se basa en la obra de Lázaro Guillermo y colaboradores publicada en 2025. A lo largo de la presentación veremos las principales características de los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus diferencias y sobre todo la manera en que pueden complementarse para comprender problemas complejos desde una perspectiva transdisciplinaria. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos tres elementos relacionados: investigación cuantitativa, investigación cualitativa y transdisciplinaria. El objetivo de esta presentación es analizar las características y diferencias de estos dos enfoques y comprender cómo pueden ellos integrarse. La idea principal es que no todos los problemas pueden estudiarse desde una sola perspectiva. En algunos casos, necesitamos medir, en otros necesitamos comprender. Sean experiencias y significados. Y frente al problema complejo podemos necesitar ambas cosas. En cuanto al enfoque cuantitativo, aquí podemos ver el proceso general del enfoque cuantitativo. Todo comienza con la identificación de un problema de investigación, por supuesto. A partir de este problema se pueden formular muchas hipótesis y definir las variables que se desean estudiar. Posteriormente, se seleccionan los instrumentos estandarizados para obtener información. Por ejemplo, podemos utilizar encuestas, cuestionarios, mediciones o experimentos. El resultado de este proceso son principalmente datos numéricos. Como vemos en el siguiente paso del esquema, esos datos son analizados mediante procedimientos estadísticos. Finalmente, el investigador interpreta los resultados y formula sus conclusiones. Este enfoque busca principalmente medir, comparar los resultados y formula las conclusiones. Una de sus ventajas es que permite trabajar de manera sistemática y bajo determinadas condiciones metodológicas, generalizar los resultados de una muestra hacia una población. También favorece la replicabilidad, es decir, que otros investigadores pueden repetir procedimientos semejantes. Sin embargo, los números no siempre explican completamente lo que las personas viven o experimentan. Por esa razón, aparece la importancia del enfoque cualitativo. Luego tenemos las herramientas cuantitativas. Aquí podemos observar dos grandes grupos dentro del análisis estadístico. Por un lado, tenemos la estadística descriptiva, ¿verdad? Su función es organizar y resumir la información obtenida. Por ejemplo, podemos utilizar la media o promedio, la mediana y la moda, y también podemos analizar la dispersión de los datos mediante medidas como el rango, la varianza o la desviación estándar.
Además, los datos pueden representarse mediante tablas y gráficos para facilitar pues su interpretación. Por otro lado, encontramos la estadística inferencial. Su propósito va un poco más allá, porque esta busca utilizar información obtenida en una muestra para realizar inferencias sobre una población. Aquí aparecen procedimientos pues como las pruebas de hipótesis y la estimación. En el libro también encontramos modelos como la regresión lineal, la regresión logística y el análisis de varianza, conocido como ANOVA. Por lo tanto, las estadísticas no consisten solamente en obtener números. Su función es convertir los datos en información que permita interpretar un fenómeno y sustentar, claro, pues sus conclusiones. Luego tenemos el enfoque cualitativo. Después del cuantitativo pasamos al cualitativo. Mientras el enfoque cuantitativo busca principalmente medir, el cualitativo pues busca comprender. Aquí nos interesa conocer cómo las personas viven una determinada situación, qué significado le atribuyen y cómo influye el contexto en sus experiencias. Y es por esta razón que este enfoque trabaja principalmente con información como son los discursos, los relatos, las experiencias y los comportamientos y más que todo las interacciones. Entre las principales técnicas podemos observar pues la entrevista en profundidad. Mediante ellas podemos conocer de manera más detallada pues las experiencias de cualquier persona. También tenemos los grupos focales, por supuesto, donde varias personas dialogan sobre un determinado tema. Otra técnica es la observación participante, mediante la cual el investigador pues se acerca directamente al contexto estudiado y también pues puede utilizarse el análisis de contenido. Una característica importante de este enfoque es su flexibilidad. Durante el proceso pues pueden aparecer nuevas preguntas o temas que inicialmente no habían sido de pronto contestadas o consideradas. Por eso resulta especialmente útil cuando necesitamos comprender fenómenos humanos y sociales desde la perspectiva de quienes lo experimentan. Luego tenemos la investigación o acción participativa. En esta diapositiva pues podemos observar un ciclo, ¿verdad? Que corresponde a la investigación o acción participativa, conocida también como IAP. Es una característica muy importante de esta metodología es que las personas relacionadas con el problema no participan solamente como sujetos observados, sino que intervienen activamente pues, en el proceso. Como muestra el esquema, el ciclo comienza con la identificación del problema. Una vez identificado, pues se realiza la planificación de las acciones. Posteriormente pasamos a la acción donde se ponen en práctica las categorías propuestas. Después encontramos la observación que permite conocer qué está ocurriendo y cuáles son los resultados de las acciones realizadas. Y finalmente pues tenemos la reflexión. En esta etapa se analiza qué funcionó, qué dificultades existieron y qué aspectos se deben modificar. Pero como observamos en el gráfico, el proceso no termina allí, sino que la reflexión permite comenzar un nuevo ciclo y realizar pues mejoras. En el centro del proceso encontramos pues precisamente los conceptos de participación y transformación, porque la IAP busca producir conocimientos, pero también contribuir a generar cambios en una realidad de pronto determinada.
Luego nos enfocamos en el cuantitativo versus cualitativo. Aquí podemos ver claramente las principales diferencias entre ambos enfoques. En primer lugar, pues el enfoque cuantitativo busca principalmente medir, mientras el cualitativo busca comprender. El cuantitativo trabaja predominantemente con números, mientras que el cualitativo con narrativas, experiencias y significados. El diseño cuantitativo suele ser más estructurado y definido desde el inicio. En cambio, el diseño cualitativo pues puede ser más flexible. También cambian sus técnicas. En el enfoque cuantitativo podemos utilizar encuestas o mediciones, mientras que en el cualitativo son frecuentes pues las entrevistas, la observación y los grupos focales. Y esta comparación nos permite entender algo muy importante. Uno no tiene que ser superior al otro, simplemente responden pues a diferentes tipos de preguntas y por eso siempre deben complementarse. Luego tenemos la transdisciplinariedad. En esta vamos a ver dos caminos que finalmente convergen y esto representa pues la integración de los enfoques tanto cuantitativo como cualitativo dentro de una perspectiva transdisciplinaria. Por un lado, el enfoque cuantitativo puede mostrarnos la magnitud de pronto de un problema, ¿verdad? Pero, sin embargo, sus tendencias y las relaciones entre diferentes variables. Por otro lado, el cualitativo puede ayudarnos a comprender las experiencias, percepciones y contextos que existen detrás de estos resultados. Podemos pensar, por ejemplo, en un problema de pronto ambiental. Los métodos cuantitativos podrían indicarnos cuánto ha aumentado determinada contaminación o cómo ha cambiado una variable del ambiente en varios años. Pero los métodos cualitativos pues podrían ayudarnos a conocer cómo ese problema está afectando a una comunidad y cómo sus habitantes interpretan pues esa situación. Cuando ingresamos ambos tipos de información, obtenemos una comprensión mucho más amplia. La transdisciplinariedad además busca integrar conocimientos precedentes de distintas disciplinas y también considerar la participación de diferentes actores sociales. Por tanto, no busca solamente producir conocimiento científico, sino que construye respuestas que pueden aplicarse a problemas reales y complejos. Luego pasamos a la investigación explicativa y de evaluación. Aquí tenemos dos preguntas muy sencillas pero importantes que permiten entender estos tipos de investigación. La primera es, ¿por qué ocurre? Esta pregunta está relacionada con la investigación explicativa, ¿verdad? Su finalidad es comprender las posibles causas de un fenómeno y las relaciones existentes entre diferentes factores. La segunda dice, ¿funcionó? Nos está preguntando si funcionó. Aquí hablamos de investigación de evaluación. Su finalidad pues es determinar si un programa, política, proyecto o intervención produjo los resultados esperados. Ambas perspectivas se complementan. Podemos primero estudiar por qué ocurre un problema y después evaluar si una determinada intervención realmente contribuyó a solucionarlo. Además, para hacerlo podemos utilizar métodos como son los cuantitativos, cualitativos o de pronto una combinación de ambos. Tenemos por último las conclusiones. Pues para finalizar, quisiera destacar tres ideas principales. La primera es que ningún enfoque puede explicar por sí solo toda la complejidad de una realidad.
El enfoque cuantitativo nos proporciona medición, datos numéricos, comparación y análisis estadístico. El enfoque cualitativo nos proporciona profundidad, contexto y comprensión de experiencias y significados. La segunda idea es que ambos enfoques pues se puedan complementar. Al integrarlos podemos conocer no solamente qué está ocurriendo y en qué magnitud, sino que también cómo ocurre y por qué puede estar ocurriendo y cómo lo experimentan pues las personas involucradas. La tercera idea pues corresponde a la transdisciplinariedad. Los problemas educativos, sociales, ambientales o de salud normalmente no pertenecen exclusivamente a una disciplina. Por eso requieren diferentes conocimientos, distintas metodologías y en muchos casos pues la participación de las personas directamente relacionados con aquella problemática. Personalmente, uno de los principales aprendizajes que deja esta lectura es que la elección de una metodología no debería hacerse simplemente porque preferíamos trabajar con números o con entrevistas. La metodología debe elegirse de acuerdo con el problema que queremos investigar y con las preguntas que queremos responder. En algunos estudios será suficiente utilizar un enfoque cuantitativo o cualitativo, pero frente a fenómenos complejos, integrar diferentes perspectivas puede permitirnos obtener una comprensión mucho más completa y generar sobre todo soluciones más pertinentes. Ha sido un gusto poder exponer este tema. Muchísimas gracias.